Es realmente una lástima, una tragedia, que prácticamente cada semana estemos hablando sobre nuevos casos de corrupción que se descubren en Chile. Realmente lo es. Y es lamentable, pero hay que hablar de estos temas. Y desgraciadamente, el día de hoy, vamos a ver otro caso de corrupción. Mientras por todas las noticias están hablando de las elecciones de constituyente y van a estar enfocados el día de hoy y de mañana en eso porque son las elecciones, nosotros vamos a ver eso más adelante, pero nos vamos a enfocar en temas que creo que son más importantes en el corto plazo, como el tema de los nuevos casos de corrupción. Y vamos a ver en particular una nueva situación millonaria que se da en Los Espejos, una comuna de Santiago liderado por un alcalde del Partido por la Democracia, centro izquierda, PPD, y que ahora está asociado a la lista constituyente Apruebo Dignidad, que incluye a muchos de estos sectores más de izquierda que dicen que son distintos, que son nuevos, van a cambiar todo para mejor. Bueno, este caso de corrupción está asociado a uno de sus candidatos a alcalde y que ha sido alcalde por muchos años. Todo eso lo vamos a ver a continuación. Pero antes quisiera agradecer al suscriptor Bastián Bravo Fajardo, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, como decidió hacer este suscriptor, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. ¿En qué consiste este caso de corrupción? Es otra de las famosas irregularidades que tanto hemos mencionado en otros programas, que aprovecho de decirlo nuevamente, que cuando en el Estado se habla de problemas administrativos, irregularidades o de repente de algunas cosas que no coinciden, en la práctica se está hablando de corrupción. Utilizan un lenguaje que trata de sonar un poco más formal y para distraer un poco de lo que realmente es el problema, pero cuando se usan todo ese tipo de conceptos que son para confundir un poco a la población, lo que realmente se está hablando de corrupción. ¿Y en qué consiste este caso de corrupción? De una serie de cosas, que vale la pena decir que este caso que vamos a leer a continuación no es el único, sino que es un acumulado de situaciones que algunas ya se han comprobado asociadas a la gestión de este alcalde del PPD, centro izquierda, y que además ahora tiene vínculos electorales con la lista Apruebo Dignidad. Leemos lo siguiente. Aproximadamente unos 22 millones de pesos es la cifra del desfalco que reveló la Contraloría por parte de la Alcaldía de Los Espejos, luego de querellas presentadas por el dirigente local Pedro Mallea el año 2018 en contra de la cuestionada gestión del alcalde Miguel Bruna. Este es el alcalde con todas estas cosas raras de irregularidades administrativas alrededor suyo. Se detectó que parte del dinero municipal se utilizó en diferentes publicaciones en periódicos del grupo Copesa. Además, se verificó que la funcionaria titular de dicho municipio y jefa del Departamento de Adquisiciones, Contratos y Licitaciones adjudicó una licitación del municipio a su cónyuge por cerca de 5 millones de pesos. También se evidenció una deficiente distribución de cajas con mercadería que dispuso el gobierno para la pandemia en la comuna. De 5.500 cajas entregadas, 4.303 de estas no fueron recibidas por los beneficiarios. ¿Quién sabe dónde se fueron? La mayoría. De 5.700 a 4.303, ¡buah!, desaparecieron. Qué raro, ¿no? Qué raro. Un error. Una coincidencia, como les gusta decir tanto a ellos. Además se descubrió que 2.869 cajas de alimentos seguían almacenadas en la bodega municipal. Y eso ya debería ser grave, porque tenemos casos de contrataciones con nepotismo y que ahí hay mucho nepotismo y corrupción. Dinero que se ha perdido y desapareció. Ya eso de por sí debería ser raro y debería ser grave, pero no son los únicos casos, porque hay otros casos aquí. ¿Cuáles? Cito a Radio Bio Bio, que aprovecho siempre a agradecerles todos los reportajes e investigaciones que hacen, porque son a veces de los pocos que hablan de estos temas, mientras el resto de los medios nacionales guardan silencio. Me pregunto por qué será, ¿no? En Los Espejos se detectaron irregularidades cometidas en el municipio que van desde presupuestos sobreestimados aprobados por el Consejo Municipal, que implican hoy, y miren esta cantidad de dinero, más de 7.400 millones de pesos chilenos, sin declarar en los últimos 3 años. Plata que desapareció. Más de 187 millones de pesos de los fondos destinados a combatir el COVID-19 sin licitación y sin contrato de por medio. También plata que desapareció, de los cuales hoy se desconoce su real paradero. La plata se esfumó. Me pregunto a dónde se habrá esfumado, porque a veces estos políticos y funcionarios públicos son como magos, ¿no? Hacen desaparecer el dinero y después, ¿quién sabe dónde se habrá ido? Nadie es culpable y nunca se condena a nadie.
contrataciones públicas por fuera del marco legal que involucran a familiares directos de la jefatura del Departamento de Adquisiciones del municipio. La inexistencia de una estructura contable para ingresos por percibir, asociados a más de 2.300 millones de pesos. Y una larga lista de irregularidades en la gestión municipal del alcalde Miguel Bruna, que hoy se repostula gracias al cupo entregado por Apruebo Dignidad. Entonces podemos ver que es una comuna con una serie de irregularidades. Pero no son solo irregularidades de acusación. Ya en la misma comuna se ha condenado por fraude al fisco. A él se lo acusó a este alcalde y después la justicia no lo condenó, lo declaró inocente por falta de pruebas, ¿no? O por lo menos no culpable. Que uno siempre tiene dudas sobre las resoluciones judiciales en este país porque hay mucha influencia política. Pero ya se condenó ahí por fraude al fisco a administradores de la municipalidad por simplemente manipulación de fondos, robarse plata, contrataciones sin sentido, y un funcionario al menos tuvo que devolver más de 16 millones de pesos. Pero eso es un número chico en comparación con todo lo otro que está ocurriendo. Porque lo que estamos viendo aquí es una situación reiterada bajo la administración de este alcalde, que yo dudo mucho que no esté entrometido en esto, que no esté participando en estos hechos, porque muchos se asocia a él y personas bajo su gestión, y a él lo han acusado pero no lo han condenado todavía. Entonces hay mucha irregularidad aquí. E insisto, este es otro caso más dentro de los cientos, si es que no miles de casos de corrupción que hay, que yo lamento mucho que no tengamos aquí el tiempo de verlos todos, porque incluso que ocupemos casi la mitad de los videos que hacemos en este canal hablando de corrupción muchas veces, no es suficiente ni siquiera para mostrar todos los casos que ocurren, y no puedo estar hablando de eso tampoco todo el tiempo. Yo sé que se me pasan casos, pero a veces me los mandan, pero no logro cubrirlos todos, hago lo que puedo, ¿no? Y como vemos hay una serie de casos con mucho dinero, y la pregunta es, ¿de dónde sale esta plata? ¿Quién está pagando estos millonarios robos? Porque al final esto están robando al Estado, ¿no? Fondos públicos que desaparecen. Ya vieron las contrataciones para personas que no hacen su trabajo, para familiares, poner a la pareja, todas esas cosas del nepotismo y corrupción, además de la plata que se esfuma mágicamente. Eso al Estado lo está pagando. Porque todas las municipalidades se financian ¿con qué? Fondos públicos. Porque las municipalidades no generan ni un peso, son puro gasto. Son puro gasto de plata, que se paga con la plata que tiene el Estado. ¿Y de dónde sale esa plata del Estado? No es mágica. Sale de nuestro bolsillo. Lo pagamos nosotros, día a día. Si usted compra pan, está pagando IVA, paga impuestos, se da su plata para eso. Disfrute cómo su dinero se va para que se lo roben los políticos y funcionarios públicos. Funcionarios municipales. Maravilloso, ¿no? Qué rico pagar impuestos. También tiene situaciones de financiamiento de otro tipo de manera, pero lo principal es los impuestos. Entonces todo esto, todos estos robos, todos estos casos que vemos reiteradamente de alcaldes, de ministros, de funcionarios de izquierda, de derecha, de centro y independientes, que se roban plata, que hacen corrupción y que al final empiezan a decir que fue un error, que una coincidencia, al final nadie se va a la cárcel. Todo eso es pagado de nuestro bolsillo, del bolsillo de los trabajadores. Y después tienen la cara dura todos estos funcionarios públicos y estos políticos de decir, ah no, es que hay que subir el IVA, es que hay que subir los impuestos porque falta plata y tantas cosas que pagar. Y al final podrían pagar todas las cosas que quieren y más, y bajarnos los impuestos, si simplemente no se robaran tanta plata, si no hubiera tanta corrupción, si no pusieran a puras personas que no deberían estar ahí, que no deberían estar en cargos estatales, y eliminaran todos los cargos innecesarios que han hecho. Pero no, por supuesto que es más fácil decir no, que la gente, que el pueblo pague más plata, paguen más impuestos, empobrezcamos a la gente, dicen. Y le sacan a todos nosotros, más dinero con los impuestos para robárselo. Y es una lástima, porque ya saben cómo funciona también aquí la justicia. Tiene mucha dependencia política. Recordemos simplemente también el caso de corrupción masivo que se dio en Rancagua hace algún tiempo, que eso fue escándalo a nivel nacional. Dudo que sea solo ahí. Y recordemos también que a los jueces se les nombra con intervención del mundo político. A los jueces de la Corte Suprema, 2/3 del Senado, políticos, senadores, y nombrados por el presidente. Después, el nombramiento de la Corte de Apelaciones es el presidente, con justamente una terna presentada por la Corte de Apelaciones, por la Corte Suprema. Y los jueces ordinarios, jueces de letras, todos los jueces, también son nombrados por el presidente. Entonces, sí o sí hay intervención política en la justicia. Y por eso es difícil creerle a la justicia cuando no condena a un político. Porque tomando en cuenta esos antecedentes, tomando en cuenta los casos de corrupción y también tantas pruebas que se muestran y que después no quedan nada, hace sospechar que tal vez la justicia, tal vez, tiene cierta, ¿cómo decirlo?, preferencia política o de repente corrupción que evita que falle acorde a derecho.
Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que estos en realidad son casos de corrupción o como dice el alcalde y como dicen sus defensores, es una coincidencia? No, es una coincidencia. ¿Qué creen ustedes? ¿Es una coincidencia o es algo más? Todo eso lo pueden comentar abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como otros países para otro video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.